Hola, mi nombre es María Fátima Lengua y el día de hoy voy a hablar sobre la neuroanatomía del telencéfalo. Para empezar, hablaremos de un tema muy importante que es la lateralidad y dominancia. La lateralidad se define como la expresión motor y sensorial de la lateralización. La lateralización es la dominancia que ejerce un hemisferio cerebral sobre otro. Por lo general, en el 99,9% de los casos es el hemisferio izquierdo ejerciendo dominancia sobre el hemisferio derecho. Este es muy importante porque permite al individuo utilizar selectivamente una parte específica de su cuerpo, ya sea una mano, un pie, una pierna, un oído o un ojo. Bueno, para seguir, hablaremos sobre las diferencias físicas de ambos hemisferios. Sabemos que en ambos hemisferios hay diferencias muy notables. Para empezar, nos encontramos con el peso y el volumen, que podemos decir que en el hemisferio izquierdo posee un mayor volumen, un mayor peso en la parte posterior, mientras que en el hemisferio derecho es mucho más voluminoso en la parte anterior. Luego nos encontramos con una estructura que es llamada la cisura de Silvio, que se dice que es mucho más larga en el hemisferio izquierdo, es mucho más larga y horizontal, mientras que en el hemisferio derecho es un poco más corta y con una curvatura en la parte final. Luego hablaremos sobre la composición. En el hemisferio izquierdo se compone de sustancia gris que tiene una mayor densidad de esta en lo que ayuda mucho en las áreas del lenguaje y áreas motoras, mientras que en el derecho está lleno de sustancia blanca, lo que facilita conexiones con áreas distantes. Luego están las columnas corticales. En las columnas corticales del hemisferio izquierdo son más espaciadas, lo que permite una conectividad más compleja para procesar detalles de la audición y del habla. Mientras que en el hemisferio derecho son un poco más compactas, lo que permiten una percepción más global. Bueno, ahora seguimos con las diferencias cognitivas o neuropsicológicas. Para empezar, hablaremos sobre el lenguaje. El lenguaje en el hemisferio izquierdo se hace a través de un procesamiento fonológico, sintáctico y semántico denotativo. Luego está el lenguaje en el hemisferio derecho, que es un procesamiento un poco más pragmático, se hace la prosodia, el ritmo y en un sentido más figurado. Luego está el procesamiento, que el análisis de información se hace de una forma más secuencial y detallada en el hemisferio izquierdo, mientras que en el hemisferio derecho la comprensión de la información es mucho más simultánea y más global. Luego, en el reconocimiento, en el hemisferio izquierdo, se hace la identificación de los objetos por sus características funcionales, mientras que en el derecho se reconocen a través de los rostros, de los patrones visuales y de formas un poco más complejas. Luego está el control emocional, las emociones. El control emocional en el izquierdo actúa como un mediador de respuestas lógicas ante los estímulos afectivos, mientras que el- en el derecho está la intuición, que es una mayor sensibilidad a las señales no verbales y estados emocionales ajenos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las circunvoluciones y surcos. Primero empezaremos hablando sobre las circunvoluciones y surcos del lóbulo occipital. Para empezar, podemos decir que en la cara externa lateral, la anatomía del lóbulo occipital se organiza a través del surco occipital transverso, que termina en una forma de T. Luego, el surco occipital lateral, que se encarga de dividir la región en porciones superiores e inferiores. Y aquí se identifican tres circunvoluciones claves, que es el primero, el giro occipital superior, que integra la visión con la orientación, el giro occipital medio,
que es el más voluminoso y conectado con el proceso semántico. Luego sigue el giro occipital inferior, que es fundamental para la vía ventral del reconocimiento de objetos. Luego, en la cara interna medial, el hito principal es la cisura calcarina. El surco es el surco más profundo donde reside la corteza visual primaria, junto al surco parieto-occipital que delimita la cuña, que es la encargada de procesar el campo visual inferior. Y luego, debajo de la cisura calcarina, se encuentra el giro lingual, que es esencial para la percepción del color y el campo visual superior. Por último, tenemos la cara basal o inferior, que en este se encuentra el giro occipital medial, que está ubicado entre el polo occipital y temporal. Luego está el surco rinal, que es la continuación anterior que delimita el ugnus, y el surco colateral, o occipitotemporal lateral, que este es el que es una estructura alargada que es muy crucial para lo que son las funciones cognitivas de alto nivel, específicamente en el reconocimiento de rostros y los rasgos de identidad únicos. Ahora hablaré sobre la funcionalidad visual que tiene cada una de estas áreas. Bueno, mencionaré las más importantes porque en realidad son muchas más, pero mencionaré unas que contribuyen mucho a pues todo lo que es la parte de la función visual. Primero encontramos que este se organiza como por unos niveles, y podemos decir que el primero es el área 17 de Brodmann, que es el área B1, que se localiza en la cisura calcarina. Este actúa como la corteza visual primaria, donde llegan todas estas informaciones primarias, valga la redundancia, que descomponen las imágenes en elementos básicos como bordes, líneas y contrastes. Luego, en segundo lugar, están las áreas B2 y B5, que son áreas de asociación que se encargan de la interpretación avanzada, permitiendo al cerebro procesar y dar sentido al movimiento, a la profundidad y el color de lo percibido. Y finalmente, ya se encuentra en la vía ventral el giro inferior, que es el responsable del reconocimiento. Respondiendo a esta pregunta, de qué es, al identificar formas y objetos visuales específicos. Bueno, luego seguimos con el lóbulo temporal, que es el encargado de la audición, memoria y semántica. Para empezar, en la cara externa lateral, podemos encontrar que el lóbulo temporal se organiza mediante el surco temporal superior, que es el más profundo en el hemisferio derecho y que es el que posee la asimetría, y es el más largo en el hemisferio izquierdo. Luego seguimos con el surco temporal inferior, que separa las regiones media e inferior. Luego podemos encontrar tres circunvoluciones importantes, que es el giro temporal superior, que contiene el área de Wernicke y forma el opérculo temporal. Luego está el giro temporal medio, que es asociado al procesamiento semántico, y el giro temporal inferior, que interpreta la información sensorial. Luego seguimos en la cara medial interna, donde destacan el surco del hipocampo y el surco renal, los cuales delimitan estructuras críticas como el giro parahipocampal, que se encarga de la codificación y recuperación de la memoria, y el ugnus, donde convergen la amígdala y el hipocampo. También se encuentran los giros temporales transversos, responsables de la percepción inicial de sonidos, y el área torrinal, que es la interfaz entre el hipocampo y la neocorteza.
Por último, en la cara basal, los surcos se encuentran los surcos occipitotemporal y colateral definen el giro fusiforme y que son vital para el reconocimiento de rostros y la continuación del giro hipocampal que integra lo que es el sistema límbico. Bueno, para seguir, la funcionalidad auditiva se divide en unos niveles importantes. En primer lugar, tenemos el área 41 y 42 que corresponden a la corteza auditiva. La corteza auditiva primaria, HELS, que se encarga de la percepción básica de los estímulos sonoros, como el tono y la intensidad. En segundo lugar está el área 22, que es el área de Wernicke, que cumple un rol muy importante, un rol crítico en la decodificación y comprensión lógica del lenguaje, permitiendo que el habla tenga un significado lógico y que el receptor pueda entender de manera coherente lo que se le está transmitiendo. Y finalmente, las áreas de asociación ubicadas en el surco temporal superior que permiten integrar la información sensorial para realizar tareas complejas como la decodificación de voces humanas y ruidos ambientales. Bueno, para seguir con esta exposición, seguiremos con el lóbulo parietal, encargado de sensaciones táctiles e integración espacial. Primero hablaré de la cara lateral externa del lóbulo parietal, en el que el lóbulo se organiza mediante el surco postcentral que delimita el área sensorial primaria y el surco intraparietal, que es una hendidura profunda que actúa como eje para separar los lóbulos parietales. En esta cara se encuentran el giro postcentral, que es responsable de percibir las sensaciones somáticas de todo el cuerpo, el lóbulo parietal superior, que son las áreas 5 y 7 que integran datos táctiles con señales visuales, y el lóbulo parietal inferior, que se divide en el giro supramarginal y el giro angular, fundamentales para funciones cognitivas complejas y polimodales. Para finalizar con el lóbulo parietal, hablaremos sobre las funcionalidades táctiles. La funcionalidad táctil se organiza en tres pilares fundamentales según la región del lóbulo parietal. En primer lugar está la corteza primaria, donde se encuentran las áreas 1, 2 y 3, ubicadas en el giro postcentral, la sede del homúnculo sensitivo, y se encarga de la localización de estímulos somáticos de todo el cuerpo. En segundo lugar, se encuentra el lóbulo parietal superior, en el que es responsable de la estereognosia, que permite al individuo reconocer objetos mediante el tacto, integrando sus características físicas. Y finalmente, la integración ocurre en el lóbulo inferior, donde se establece la conexión crítica entre el procesamiento del espacio, el lenguaje y los símbolos complejos. Para seguir, continuamos con la corteza prefrontal, encargada del control ejecutivo y la personalidad. En la cara lateral, la corteza prefrontal se organiza mediante los surcos frontal superior e inferior, que corren horizontalmente, y el surco precentral, que delimita la zona del control motor voluntario. En esta cara destacan tres circunvoluciones: el giro frontal superior, que se prolonga hacia la superficie medial; el giro frontal medio, que constituye aproximadamente un tercio del lóbulo frontal; y el giro frontal inferior, el cual se divide en sus partes por las ramas del surco lateral. Bueno, en la corteza prefrontal, la cara medial interna, la referencia principal es el surco del cíngulo, que rodea al giro homónimo y sirve de límite con el giro frontal medial, junto al área subcallosa situada debajo del rostrum del cuerpo calloso. Finalmente, en la cara basal, el surco olfatorio alberga el bulbo y el tracto olfatorio, separando el giro recto de los giros y surcos orbitarios, los cuales presentan una característica y que forman
una H y son fundamentales para la regulación de la conducta. Ahora hablaré sobre las áreas motoras del lóbulo frontal. Este sistema motor se distribuye en diferentes partes, entonces en la cara externa lateral se destaca el giro precentral que se extiende verticalmente desde la cisura de Silvio hasta el borde superior, limitado por los surcos central y precentral. Inmediatamente por delante de él se ubica la corteza premotora, ocupando la porción posterior de las circunvoluciones frontales. En la cara medial interna se localizan el área motora suplementaria, situada en la extensión interna del giro frontal superior, y la porción anterior del lobulillo paracentral, que rodea el extremo superior del surco central, y finalmente en la cara basal estructuras como la corteza orbitaria frontal y el giro recto, que influyen en la motivación y el control inhibitorio previo a la acción. En la funcionalidad de estas áreas podemos encontrar de las partes que más se destacan y es el giro precentral, que actúa como la corteza motora primaria, enviando señales directas a los músculos para la ejecución de los movimientos. Por delante de este está el área premotora, que se encarga de la planificación y el ajuste postural necesario para realizar dichas acciones de una manera coordinada. Y finalmente está el área suplementaria, que es la responsable de organizar secuencias motoras complejas como las que se utilizan para tocar música, para tocar algún instrumento, asegurando la fluidez y el orden correcto de los movimientos. Bueno, ahora hablaré sobre la corteza cingulada y la ínsula de Reil. La corteza cingulada se localiza en la cara medial de cada uno de los hemisferios, envolviendo el cuerpo calloso como una franja arqueada delimitada por los surcos cingulado y calloso. Esta funcionalmente se divide en tres porciones críticas: la anterior, encargada del control emocional y el monitoreo de errores; la media, que integra la respuesta al dolor físico con la motivación motora; y la posterior, que es muy esencial para la memoria episódica y la navegación espacial dentro de la narrativa interna del individuo. Ahora, la ínsula de Reil es una estructura oculta, profunda, que se encuentra en la profundidad, valga la redundancia, del surco lateral, que está protegida por los opérculos de los lóbulos frontal, parietal y temporal. La función principal de esta es la integración interoceptiva, lo que permite al cerebro percibir estados internos como el latido del corazón o el dolor, además de actuar como el área gustativa primaria, y asimismo juega un papel determinante en la autopercepción y la conciencia emocional, facilitando las respuestas complejas como la empatía y el asco al conectar sensaciones físicas con estados afectivos. Ahora, ya por último, pero no menos importante, hablaremos sobre las patologías o la correlación clínica que tienen cada uno de los lóbulos. Para empezar, en el lóbulo frontal, la patología que destaca, que se hace notar más, es la fascia de Broca, la cual se origina por una lesión en el giro frontal inferior del hemisferio dominante. Esta afección representa un fallo en la planificación motora del habla, donde el paciente comprende el lenguaje pero es incapaz de articular las palabras de una forma fluida, debido a la desconexión con el área motora. En el caso del lóbulo parietal se presenta el síndrome de heminegligencia, causado por daños en el lóbulo parietal inferior. Esto lo que provoca es que el individuo pierda la conciencia espacial y la capacidad de atender estímulos en el lado opuesto de la lesión, evidenciando el papel de esta área en la integración sensorial y la atención. Bueno, ahora en cuanto al lóbulo temporal, la fascia de Wernicke es una lesión que ocurre en la parte posterior del giro temporal superior. Esta área es la encargada de la decodificación auditiva. El resultado de esto es un discurso fluido, pero sin un sentido lógico, sin una coherencia.
Por otra parte, el lóbulo occipital se vincula con la agnosia visual cuando existen daños en las áreas de asociación que rodean la cesura calcarina, lo que impide al paciente identificar objetos a pesar de tener una retina funcional. Y finalmente, en el sistema límbico, el cíngulo, la atención de la corteza cingulada anterior puede derivar a la apatía y la abulia, ya que al romperse la conexión entre la emoción y la iniciativa motora, el paciente pierde la voluntad y la motivación para interactuar con lo que lo rodea, con su entorno. Finalmente, muchas gracias por la atención prestada.